con la doctora Adriana Rúa, ella es médica cirujana de la Universidad de Antioquia y en este momento siempre nos ha traído todo lo referente e innovador en relación con la medicina complementaria. A usted, doctora, le damos la bienvenida y muchísimas gracias por traernos estos temas innovadores porque láserpuntura, ¿qué es láserpuntura? Sí, bienvenida. Muchas gracias. La láserpuntura, bueno, ¿qué es la láserpuntura? Entonces, a ver, la láserpuntura realmente no es algo que, digamos, sea tan desconocido, porque la láserpuntura lo que hace es integrar la acupuntura tradicional, que hace parte de la medicina tradicional china, que lleva más de 2500 años, con técnicas ópticas que permiten realizar el tratamiento de acupuntura, pero sin el uso de agujas. Entonces es algo que nos representa una gran ventaja para aquellos pacientes que no les gusta las agujas porque le tienen miedo o porque tienen un umbral de dolor muy bajo y les genera mucho dolor el uso de las agujas. El láser no es el mismo láser que a veces asociamos con el láser que usan los cirujanos. O para depilar y o para esas depilar, cosas. No, es un láser blando que tiene unas frecuencias muy diferentes y no genera ningún daño en el tejido. Es un láser muy seguro que nos permite tener el mismo resultado que tendríamos con la aguja, pero sin tener que usarlo. ¿Duele? No. ¿Cuál es la sensación que se percibe al la recibir acupuntura es rica, ¿no? Nunca me he Sí, hecho. hay un puntico por aquí en la cabeza que es como complicadito, pues la acupuntura en general es muy rica, pero entonces ahora ya es sin agujas. Se puede realizar sin agujas y el láser no representa ningún tipo de dolor, no tiene nada, es algo que se hace 20 segundos, se aplica y terminó. Es muy rápido el tratamiento, es muy efectivo y la acupuntura, pues como les digo, hace parte de una medicina antiquísima que tiene gran comprobación en su eficacia, que hemos visto que funciona muy bien en muchas patologías. Justamente hablando pues de qué tipo de enfermedades pueden servirnos, podemos encontrar pacientes con excelentes resultados en el caso de migrañas, de dolores crónicos, por ejemplo de fibromialgia, de fatiga crónica, pacientes con depresión, con ansiedad, pacientes que tienen también problemas diferentes como por ejemplo una gastritis, o sea, es muy amplio el portafolio que tenemos de atención con la acupuntura. Marce le había preguntado, yo no dejé contestar, qué pena, pero las agujitas, sí, a mucha gente la alejan, el solo hecho de saber que hay agujitas de por medio, ¿qué sensación pues genera el tema del uso de esta luz de láser en el paciente? ¿Calienta, no calienta? ¿Se siente? O sea, ¿cuál es la sensación? No, generalmente no genera ningún tipo de sensación incómoda. Algunos pacientes pueden referir cuando se toma el punto de acupuntura que tengan una sensación como de un pequeño calambrito, pero generalmente no hay ninguna sensación, no es en absoluto doloroso. Entonces, ¿en quiénes se puede usar? Ya nos mencionaba usted cuáles son las enfermedades en las cuales puede utilizarse y puede ayudar muchísimo en la condición de estos pacientes, pero ¿en quiénes en particular? Bueno, la acupuntura en general no tiene una contraindicación específica. Hay algunos puntos de acupuntura que se debe tener cuidado de usar en las embarazadas porque puede desencadenar embarazo, un parto pretérmino. Pero realmente son algunos puntos, no está ni siquiera contraindicado en el embarazo. Incluso tenemos una terapia que yo creo que ya la han escuchado en el programa, que es la terapia del bebé feliz, que es que se usa un punto de acupuntura que ayuda a que el bebé nazca mucho más sano, que sea mucho más tranquilo, que tenga más regulado su ciclo de vigilia y sueño. Entonces son bebés muy tranquilos, muy bonitos. Entonces en el embarazo ni siquiera está contraindicado, sino ciertos puntos y ya pues para eso hemos estudiado, para saber qué puntos se deben usar en el embarazo y qué puntos no se deben usar. También tenemos que hay algunas patologías que tienen unos puntos contraindicados o el uso de moxas, por ejemplo, en la hipertensión, pero tenemos realmente el uso de la acupuntura para todas las enfermedades y en todo tipo de pacientes. Entonces lo recomendable es consultar con alguien que esté bien capacitado en el tema para que pueda guiarlos adecuadamente. Y ya el uso del láser en la acupuntura tiene como cuidado simplemente el tratar de evitar usarlo sobre marcapasos y sobre el feto. Entonces se usa puntos distales a estos lugares. Se dijo moxas. Cierto, sí, que eso es un término pues para ustedes que manejan la medicina alternativa pues como muy convencional. Exacto, muy fácil de asimilar, pero ¿qué es eso? Las moxas son unas, a ver, los voy a explicar así, es como si fuera una especie de tabaquito hecho de artemisa que lo que hace es generar calor en la zona de acupuntura. Entonces nosotros los usamos para cierto tipo de patologías. Lo que les hablaba ahorita de las moxas es que las usamos en acupuntura, pero tenemos mucho cuidado de usarlas en los hipertensos porque pueden generarnos un aumento de la presión arterial. Las moxas, pero podemos usar puntos de acupuntura, láser terapia, podemos usar las mismas agujas sin ningún problema e incluso puede ser un tratamiento coadyuvante para el control de la hipertensión arterial.
y podemos usar la acupuntura, sea como terapia única o como una terapia agregada a terapias convencionales para mejorar patologías, como les decía ahorita, de muchas características. Usted, doctora, que ya tiene toda la experiencia del caso trabajando con este tipo de terapias, por ejemplo, ¿qué casos felices ha visto un paciente que usted diga llevaba mucho tiempo la mejoría, y se le ve el cambio? Sí, por ejemplo, había una paciente que tuve que justamente no quería tener ningún tipo de medicamento, ni siquiera medicamentos de origen natural, no se quería medicina biológica, no quería fitoterapia, entonces le ofrecí la acupuntura como una buena terapia y solamente con acupuntura empezamos a tratar un trastorno que tenía una gastritis, y una depresión mayor. Y con eso obtenimos unos resultados maravillosos. Apenas llevaba 3, 4 sesiones y empezamos a ver ella mucho más tranquila, controlaba mucho más la tristeza, la emoción, la ansiedad. Y también la gastritis mejoró por completo. Tenía una gastritis crónica, no tenía Helicobacter pylori ni nada, solo la gastritis crónica, pero mejoró completamente los síntomas y en el momento es una paciente que está muy agradecida y justamente me suele mandar muchos pacientes para acupuntura porque ha quedado muy bien solo con ese tratamiento. Luchita, ¿has escuchado la fibromialgia, que es la enfermedad del siglo XXI? Sí. Muchas personas en este momento padecen de la enfermedad y desafortunadamente dentro de la medicina convencional son pocas las opciones que tienen los pacientes. Incluso uno ve tratamientos muy crónicos, el paciente al final termina abandonándolos porque se aburre. Es muy desesperanzador, digamos, el tratamiento tradicional de la fibromialgia. Sí. Entonces, y con la láser terapia, con la laserpuntura, ¿cómo es? Laserpuntura. Laserpuntura, ¿qué resultado, al cuánto tiempo se puede ver el cambio? Bueno, en el caso de la fibromialgia, a veces tratamos de evitar el uso del láser justamente porque hay pacientes con fibromialgia que pueden ser muy sensibles al uso del láser. Entonces, si el paciente quiere tratar la fibromialgia con acupuntura, solemos usar más agujas o moxas o tratamientos de medicina biológica, auriculomedicina. Pero la fibromialgia es una de las enfermedades que justamente en la medicina convencional tiene muy mal pronóstico, el tratamiento a veces es muy insuficiente y en la medicina alternativa tiene excelentes resultados, tanto con acupuntura como con medicina biológica. Doctora, quería preguntarle acerca de los pacientes con cáncer, porque incluso hoy en día los más renombrados médicos oncólogos están recomendando como parte de terapia complementaria el tema del uso de la acupuntura. Y parece pues que se comprueban los beneficios en cómo actúa en el tema de las defensas, en el tema emocional del paciente también. ¿Qué tanto puede ayudar la laserpuntura a las personas que están pasando por tratamientos de quimioterapia, radioterapia? Bueno, las medicinas complementarias o alternativas son un tratamiento justamente complementario al tratamiento de oncología. Entonces, un paciente que tenga un cáncer debe seguir yendo con su oncólogo, con su médico de cabecera, pero la medicina alternativa es una gran oportunidad para tener mejores resultados en el tratamiento oncológico. Además que toleran mucho mejor la quimioterapia. Entonces, hay pacientes que con la quimio se ponen muy mal, les dan muchas náuseas, mucho vómito, bajan mucho de peso, les altera mucho el apetito. Y con la acupuntura podemos generar una gran mejoría en torno a los síntomas. Por ejemplo, pueden aceptar mucho más la quimioterapia e incluso responder a todos los tratamientos que les realicen. Y con la medicina biológica también tratamos de usar esa medicina, que es una medicina alemana. Estamos obteniendo resultados muy buenos en los pacientes de oncología porque estamos desintoxicando la célula, estamos recuperando todo ese tejido que nos está permitiendo que el paciente pueda tener una mejoría muy notable. Incluso tengo un caso de una niña con leucemia que tenía una leucemia que se empezó a tratar con medicina biológica y respondió muy bien, estaba en tratamiento de quimioterapia, los síntomas disminuyeron mucho, la terapia le funcionó de una forma muy inmediata. Entonces es algo complementario, no es algo que descarta la medicina convencional, pero que ayuda muchísimo a responder bien al tratamiento. Hablemos de Benova, justamente que es la institución que usted hoy representa aquí en el programa y que a nosotros nos sorprende porque vemos que tiene una serie de tratamientos, digamos, muy completos para todo lo que tiene que ver con la salud, pero también con la estética. Y con el bienestar. Y con el bienestar en general, emocional, en fin. Cuéntenos de Benova, ¿dónde está Benova el día de hoy para los televidentes que tienen también preparado? Bueno, en Benova tenemos tratamientos de medicina alternativa diversos, tenemos el tratamiento de laserterapia, de acupuntura, medicina biológica, auriculomedicina, biomagnetismo
Y todos estos tratamientos los dirigimos a múltiples enfermedades. En general, como les decía, tratamos todo tipo de enfermedades, pero nos enfocamos mucho en tratamientos de obesidad, de fibromialgia, de fatiga crónica, de acné, de dermatitis, de alergias como el asma o la rinitis. Y con muy buenos resultados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Río Sur, que queda frente al Centro Comercial Oviedo. Pueden llamarnos al 266-6166, con mucho gusto los vamos a atender. Y lo bueno es que las primeras 20 llamadas, ojo porque solo son las primeras 20 llamadas, van a obtener la primera consulta completamente gratis. Así que, doctora, repita el teléfono, por favor. Bueno, corrijo, no es la primera consulta gratis, sino la primera sesión de la laserterapia. Entonces, les hacemos la consulta, les hacemos todo su diagnóstico y la primera sesión de laserterapia es completamente gratis. El teléfono es 266-6166 para que nos visiten. Muchísimas gracias, interesantísimo este tema de hoy. Es muy interesante. Una última pregunta así de ñapita, pues, pero así ya mucho más frívola. También ayuda para adelgazar. Porque, por ejemplo, la auriculoterapia es súper buena para controlar la ansiedad. Con la acupuntura también se puede hacer terapias de adelgazamiento. Sí, con la acupuntura también tratamos de regular el metabolismo y obtenemos buenos resultados para la obesidad. Igual son, como les digo, como terapias en conjunto. Entonces, generalmente cuando yo tengo un paciente con obesidad, yo le hago auriculomedicina, le realizo laserterapia, le realizo medicina biológica y todo en conjunto hace que los pacientes bajen de peso de una forma espectacular. Eso sí, siendo juiciosos también. Claro. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Bueno, con mucho gusto. Bueno.